capítulo 6, versículos 10 al 12. Así dice la palabra del Señor. Génesis 6, 10 al 12. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Déjenlo ahí. Luego leeremos otros versículos. Con la atención de ustedes vamos a hablar unos minutos para decirle unas verdades que tiene el Señor para compartir con nosotros. Quiero hablar sobre un remedio contra la violencia. Remedio contra la violencia. Por definición, violencia es el uso intencional de la fuerza en contra de otro para sacar algún beneficio. El abuso del poder. En cortas palabras, eso define lo que es violencia. Cualquier manifestación para dominar o para imponer mi criterio o mi gana, mi deseo al otro, es un acto de violencia. Hay muchos tipos de violencia. Está la violencia infantil, cuando usted quiere obligar al niño a que haga lo que usted quiere en contra de su voluntad. Y hay padres que ejercen violencia infantil, violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Hay padres, bueno, en estos días apareció una madre que mató a su hija. Porque hay madres y hay padres que han matado a sus hijos porque le están molestando. Es un tipo de violencia que está vigente en este tiempo. Está la violencia sexual. Cuando alguna persona, para satisfacer sus deseos sexuales, obliga a la otra parte a que los satisfaga en contra de su voluntad. A veces hasta hay muerte. Eso es violencia. Violencia religiosa. Hay países donde obligan a la gente a que sea de una religión. Y en eso se caracterizan muchos países, con el respeto que se merecen. Pero se caracterizan muchos países que están bajo la tutela de los musulmanes, del Islam. Porque los evangélicos y los cristianos le decimos a la gente que se arrepienta, que se convierta, que deje esa vida, que cambie por su bien, pero no lo obligamos. Pero aquella gente no. Aquella gente sí o sí. O te conviertes o te mueres. Aunque sea su propia familia, lo degüellan porque no quieren aceptar su religión. Eso es violencia de corte religioso. Está también la violencia social o violencia callejera, que es la que estamos sufriendo nosotros y la que están sufriendo prácticamente todos los países. Porque estamos en un tiempo en que la humanidad ha crecido tanto que ha vuelto a ser salvaje. La gente está más mala que las bestias. Usted le tiene más miedo a un hombre a la 1 de la mañana en la calle que a un perro, que a un bulldog o que a un pastor alemán. ¿Por qué? Porque sabe que la violencia está generalizada. La delincuencia es la que gobierna a cada instante, especialmente en los Estados Unidos y otros países como Francia e Inglaterra y otros países de la primera línea del desarrollo. Aparece un loco disparándole a todo el que le da la gana. En un supermercado, en un colegio, en un cine, en una discoteca, le entra fuego y mata 15, 20, 30, 80, 100, no importa. Porque el deleite es matar. Esa es la violencia generalizada, violencia social. Pero está la violencia delictiva, la violencia delincuencial, la violencia que matan a uno en la calle para quitarle un celular. Dame todo lo
que tiene. Y a veces hasta dándole lo que tiene, lo matan. Ese es el estado de violencia en que estamos nosotros viviendo, lamentablemente. La violencia de género, la violencia callejera, la violencia psicológica o la violencia simbólica, como algunos llaman. La violencia psicológica que ha venido a ser como una forma de expresión de la posmodernidad. ¿Por qué lo decimos? Porque son cosas conceptuales que le quieren imponer a uno a creer lo que usted no cree. Eso es violencia. Cuando a la fuerza de los medios de comunicación, cuando a la fuerza de decir una cosa 1 millón de veces por día, en todos los medios de un país o del mundo, hasta que usted termina creyéndolo, eso es violencia. Eso es violencia psicológica. Y ese tipo de violencia psicológica es lo que quieren introducir en el Congreso de la República Dominicana. Porque ya lo han hecho en otros países. Especialmente con el caso de la ley de género. Quieren obligarnos a nosotros a que nosotros no podamos criar a nuestros hijos con nuestras costumbres y con nuestras enseñanzas, sino como diga el Estado. Que el niño no sepa si es niño o es niña. El Señor reprenda al diablo. A los niños varones hay que criarlos como niños varones. Y a las niñas hembras como niñas hembras. Pero quieren pasar por debajo de la mesa los congresistas, los diputados y senadores que tenemos, que tienen un código dando vuelta 20 años y no lo pasan para no tener que aprobar un código que rechace el aborto, y nos quieren imponer el aborto, nos quieren imponer la ley de... Eso es violencia. Pero esa violencia ya está en Estados Unidos y está en Inglaterra y en Francia. Que ustedes, bueno, en Inglaterra agarraron a una señora presa porque estaba cantando. Y estaba cantándole a Dios. Y dice que eso es violencia. Eso es violencia contra los otros que no les gusta eso. Oiga eso. Y lo que hacen con ella no es violencia. A ella la cogen presa porque ella está cantando. Ella no puede cantar. Eso no es violencia. Yo no sé cómo se llama. Le llaman derechos de las comunidades vulnerables o minoritarias. Entonces la mayoría tiene que someterse a la minoría. Eso es contrario a la democracia, porque en la democracia gana el que tiene más votos. Pues según esa ley de los derechos humanos, quien gana es el que tiene menos. No es una locura, es camino a la locura que vamos. Pero todo es para violentar los preceptos consagrados en la palabra de Dios. Todo es para irse en contra de Dios. Porque lo que hay es una rebelión contra Dios. La violencia que se manifiesta entre nosotros, hombre con hombre, hombre contra mujer, mujer contra hombre, ese tipo de violencia es un reflejo de la violencia espiritual. Porque en el fondo lo que hay es una violencia en contra de los principios establecidos por Dios. Y por eso el mundo está como está. Por eso que vamos rumbo al infierno, rumbo a la bancarrota. Porque hemos dejado a Dios, hemos abandonado la verdad, hemos abandonado el camino para seguir los deseos de la carne. Bendito el nombre del Señor. Pero eso no es nuevo, hermanos. Lamentablemente eso no es nuevo. Dice aquí en los versículos que hemos leído. En el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Eso no fue ayer, ni antes de ayer, ni hoy. Eso hace 4.000 o 5.000 años. Que ya el germen, porque el germen del pecado tan pronto entra a la humanidad, comienza a hacer su trabajo en contra de Dios y en contra de nosotros. Entonces llegó un momento en el capítulo 6 del primer libro de la Biblia. Imagínense si eso hace rato. Pero todo esto después del pecado de Adán y Eva. Entonces dice el Señor que miró la tierra. Y la tierra, o sea la gente, porque las piedras, la arena
la tierra material no se corrompe. Cuando dice miró la tierra y estaba corrompida, se refiere a los habitantes de la tierra. ¿Qué es corrompida? Que la contaminación había hecho entrada y la gente estaba inclinada a hacer contrario al propósito de su creador. Eso es lo que es violencia para Dios. Y eso es lo que es corrupción para Dios. Entonces Dios miró la tierra que estaba llena de violencia. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, el pecado de violencia. ¿Qué es para Dios violencia? Mire lo más sencillo. Hablar mentira es una violencia. Engañar a su prójimo es una violencia. Decir mentira contra alguien, desacreditar al otro, la murmuración, la crítica destructiva contra su prójimo, eso es violencia. Todo lo que sea contrario a los principios de Dios establecidos en la Biblia, para Dios es violencia. Ahora esa violencia se manifiesta luego en robo, en crímenes, en abusos físicos, en embriaguez, que la gente se llega a un nivel que no sabe lo que está haciendo. Entonces todo esto para Dios es violencia. Cuando yo hago lo contrario al propósito del que me hizo, ese es el pecado de violencia. Ahora, cuando Dios ve a la gente corrompida y llena de violencia y llena de maldad, ¿qué hacemos nosotros cuando la gente es mala? Bueno, ahí están las cárceles, ahí están los tribunales, ahí está la fiscalía, ahí está la policía. Lo agarran preso, lo llevan a la justicia, lo someten, le levantan un expediente, lo llevan al tribunal, lo juzgan y lo condenan o lo despachan. Y ahí está la cárcel esperándolo.